Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. El tema de esta porción, a los que anotan: la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Hay una palabra que se repite en este pasaje que hemos leído, y es la palabra autoridad. La encontramos en el versículo 23 2 veces, una en el 24 y una en el 27. La palabra autoridad es una palabra fuerte, está lleno de significado. Cuando escuchamos la palabra autoridad, hay una cierta fuerza sobre esa palabra, puede inclusive intimidar en algunas ocasiones. La palabra autoridad, que es la que vamos a abordar en esta predicación, me encontré este significado a los que anotan. La palabra autoridad denota permiso, denota privilegio, poder, regla, control e influencia. Usted ha visto a los grandes políticos. Puede haber mucha gente en ese evento, pero en el momento que entra la persona que tiene la autoridad, ¿qué pasa? Todos se levantan, ¿cierto? Y tal pareciera que las palabras de esa persona pesaran más que las nuestras. ¿Se ha dado cuenta que no es lo mismo que diga una cosa sin sentido a alguien común y corriente a que la diga al presidente de la República? Porque tiene implicaciones trascendentales. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque la persona, cuando tiene autoridad, involucra todo lo que le he mencionado. Una vez más, la autoridad denota permiso, privilegio, poder, regla, control e influencia. Cuando alguien tiene autoridad, significa que está por encima de otras personas. Escucho eso. Cuando una persona tiene autoridad, significa que está por encima de otras personas. Ellos tienen la responsabilidad más allá de la norma. Pueden determinar, escuche esto, pueden determinar cosas, pueden decidir, pueden emitir juicios y pueden otorgar o ejercer derechos y privilegios. Una persona con autoridad. En el caso quizás más práctico para nosotros está el caso de los padres en el hogar. ¿En quién descansa la autoridad? En los padres. Y tienen derechos y privilegios que no tienen los hijos, ¿cierto? Y cuando el padre determina y delimita algo, ¿quién tiene que sujetarse a ellos? En ese tema es muy importante. En el caso del gobierno, las autoridades son las que tienen la autoridad. En el caso civil, la policía, que son los que nos gobiernan. En las escuelas hay autoridades. En los negocios, en el trabajo. En cada una de las áreas donde el ser humano se desenvuelve, hay autoridades, ¿cierto? Y todas ellas están por encima de las otras. Las personas que tienen el privilegio, el poder, el permiso de establecer reglas para determinar juicios y veredictos son personas que tienen autoridad. Y nosotros encontramos en la Biblia un hombre, que es el mismo Dios, el cual rompe todos los esquemas que puede tener el hombre en cuanto al tema de la autoridad. Por ejemplo, en Mateo 28:18, Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Asombroso. El privilegio de Jesús, el cual reclamó el poder para sí y demostró que en su ministerio toda potestad le fue dada a él en el cielo y en la tierra. No solamente Jesús reclamó el poder para sí, sino que dentro de su ministerio, él
escuche esto, predicó con autoridad, sanó con autoridad y habló con autoridad. En Mateo 7:28, acompáñeme, vamos a tener un poco de introducción antes de abordar el pasaje de Mateo 7:23. Después de que Jesús entra en el tema en el mensaje del sermón de la montaña, y después de haber hablado las bienaventuranzas y de haber sanado en su ministerio, en Mateo 7:28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene, ¿qué dice, hermanos? Autoridad, y no como los escribas. Fíjese que Jesús en su ministerio, en la cultura judía, estaba por encima el Sanedrín, los fariseos y los escribas. Y de repente aparece en escena un Jesús que predica con autoridad, enseña con autoridad. Y ya dijimos que una persona con autoridad es aquella que está por encima de otras. Algo tiene. La gente, cuando llega a donde él está, la gente se admira y lo respeta porque tiene autoridad. Y ese era Jesús. Él enseñó con autoridad. En la cultura particular, él no le preguntó a nadie. Cuando Jesús entró al templo en Juan 2, él no le preguntó a los fariseos o al Sanedrín cómo iba a hacerle para poner en regla el templo. Él lo hizo con autoridad porque él es Dios. Mire, en Mateo capítulo 9, versículo 6, encontramos a un Jesús, el cual también sanó con autoridad. Usted me alcanza, Mateo 9, 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Encontramos un pasaje donde Jesús nos habla que Él tenía la autoridad para sanar y para salvar. Ese es Jesucristo. Él tenía la autoridad para perdonar el pecado del hombre. Tenía esa facultad. Nunca pidió permiso. Sin embargo, Él siempre tuvo la autoridad. Encontramos otro ejemplo en Marcos capítulo 1, versículo 21 y 22. Anótenlo a los que anoten, no podemos detenernos mucho en esos ejemplos. También Marcos 1, 25 al 28, encontramos de que Jesús sana con autoridad. Encontramos entonces que Jesús en la Biblia, Él enseñó con autoridad, sanó con autoridad, perdonó los pecados de los hombres con autoridad y expulsó demonios con autoridad. Qué gran autoridad que tenía Jesucristo. Y encontramos entonces que Jesús era ese ser el cual tenía una autoridad por encima de todos. En su ministerio Él lo ministró muchísimas veces. Vamos a Juan 17, versículo 1, porque no solamente Jesús sanó con autoridad, sino que también tuvo la potestad para dar la vida, inclusive, y la vida eterna al hombre. ¿Quién puede hacer eso en esta tierra? ¿Quién puede decirle al hombre: yo te perdono, levántate, te doy vida y vida en abundancia? Dice Juan 17, 1, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado, ¿qué dice? Potestad sobre toda carne. Esa palabra potestad significa darle vida al ser humano. Y esa es la autoridad de Jesús. Para que dé vida eterna a todos los que le distes. Pregunta: ¿quién puede darle vida eterna al hombre? ¿Habrá alguien en la tierra que pueda decir: yo voy a darle vida al ser humano? No. Jesús tenía la autoridad, o tiene la autoridad, para dar vida eterna, para juzgar a cada persona, y tiene la autoridad para salvar y para sanar. Y eso es lo que encontramos nosotros en el pasaje de Mateo. Pero antes de llegar a Mateo, quiero que vayamos, en el pasaje de Juan capítulo 2, Él fue al templo en primera vez y limpió el templo con la autoridad del mismo Dios. Con esa introducción vamos a regresar al contexto de Mateo 21 y poder adentrarnos en el pasaje.
En Mateo 21, versículo 1, encontramos que Jesús llega a Jerusalén, la entrada triunfal. Después de que dejó Galilea, estuvo un tiempo en Perea, y luego se fue a Jericó y ahí tuvo un encuentro con Zaqueo. Él se dirige hacia Jerusalén. La Pascua estaba presente. Ese es el contexto. Según el pasaje, Jesús llega en el primer día de la semana a Betania, hace un alto. El día lunes por la mañana, Él tiene la entrada triunfal en Jerusalén. El martes, Jesús tiene un primer encuentro en el templo y ve lo que ocurre ahí y hace un encuentro ahí con los cambistas. Eso fue por el martes de esa semana. Recordemos que estamos en la última semana del ministerio de Jesús, y el miércoles Él va de regreso al templo, pero se encuentra la higuera, que fue lo que hace 8 días vimos, el tema de la higuera. Entonces, después de que pasa el tema de la higuera, nos encontramos que ese mismo miércoles es cuando encontramos el pasaje de Mateo 21-23. Después de que Jesús va al templo, o antes que vaya al templo, según el pasaje, encontramos de que Él se encuentra con la higuera. Dice Mateo 21-18, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella, y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Y encontramos que en ese momento Él se va en dirección hacia el templo. Él había hecho milagros ahí en el templo. Y entonces encontramos Mateo 21-23, que es donde nos encontramos ahorita. Cuando vino al templo, porque vino una segunda vez, y esta es la tercera vez que vino al templo. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a Él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Algo muy importante, iglesia, y le voy a pedir que de manera paralela tenga Marcos 11-12, porque también este momento lo tiene registrado Marcos, y Lucas. Encontramos entonces que este momento lo tiene Marcos 11-27, al 33, y Lucas 20, del 1 al 8. Este momento lo tienen registrados los 3 evangelios. Encontramos entonces que Jesús se encuentra en el templo. Allí están los principales. Previamente Él fue y sacó a los cambistas y limpió el templo, según el pasaje de Mateo capítulo 21, versículo 2 en adelante. Él fue a la purificación del templo. Y Él regresa otra vez, y es este momento. Y Marcos 11:27 dice lo siguiente. Volvieron entonces a Jerusalén y andando Él por el templo. Marcos dice que Jesús estaba por el templo caminando. Lucas dice que anunciaba el evangelio. Lucas 20:1. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio. Encontramos que Marcos dice que Jesús cuando llegó al templo andaba caminando en este momento. Lucas dice que estaba predicando. Mateo dice que Él estaba enseñando, y en ese momento vienen a Él los fariseos y los sacerdotes en ese momento. Ahora, ¿quiénes eran ellos? Los conocedores de la ley de Moisés y los encargados de que se pusiera en práctica. Era la élite religiosa de los judíos. Y dicen algunos teólogos que como Jesús estaba enseñando, algunos dicen que Jesús quizás en ese momento habló sobre el juicio, sobre la humildad, la paz y la falsa humildad. En ese momento, porque Jesús estaba enseñando. Se encontró 2 grupos, dice Mateo 21-23, principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Qué significa que estaban allí, hermanos? Ahí podían haber estado Caifás y Ananías, los grandes principales del Sanedrín. Y esto nos habla, hermanos, que siempre se levantará y estará en contra la religión al mensaje del Mesías. Encontramos entonces que hay una confrontación en ese momento, en el versículo 24 de Mateo 21. Respondiendo Jesús les dijo,
yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús le responde a los fariseos con otra pregunta. Ahora, algunos piensan que Jesús estaba evadiendo la respuesta de la pregunta que le hacen en el versículo 23, en el cual a Jesús le hacen la pregunta en relación al tema de por qué hacía lo que estaba haciendo. ¿Qué fue lo que hizo? La purificación del templo. Encontramos entonces que en el versículo 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio esta autoridad? Estaban molestos los fariseos. ¿Por qué? Porque en el versículo 18 él ya había entrado al templo y no le preguntó a nadie cuáles eran las reglas del templo, simplemente sacó a los cambistas. Entonces Jesús no estaba evadiendo la pregunta, sino que más bien él estaba dando una pregunta en lugar de la respuesta. Ahora, ¿por qué Jesús contestó eso? ¿Sabe por qué? Porque los fariseos ya sabían con qué autoridad hacía estas cosas. Durante el ministerio de Jesús, en muchas ocasiones, Jesús mismo les dijo a ellos con qué autoridad hacía las cosas. Vamos a ver unos ejemplos. Mateo 11:27. Jesús no estaba evadiendo la respuesta, porque ellos sabían que Jesús ha dicho las cosas con el consentimiento del Padre. Esa es la respuesta. Cuando a Jesús le preguntan con qué autoridad, con la que le dio el Padre desde que vino a esta tierra. Mateo 11:27 dice: todas las cosas que fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En este pasaje Jesús dice: es mi Padre el que me dio la autoridad de recibir a quien yo quiera. Mateo 16:17. En el momento cuando tiene ese momento de revelación, Pedro, cuando le preguntó, cuando le dijo a Jesús: tú eres el Hijo del Dios viviente, dice Mateo 16:17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Con qué autoridad Jesús hizo lo que hizo en el templo? Con la autoridad que le dio el Padre. Esa es la respuesta. Dice Juan, capítulo 10, versículo 25, Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Cuando a Jesús le hacen la pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas?, ellos sabían la respuesta. El asunto es que cuando Jesús entiende que lo que quieren hacer con él es llevarlo a un momento difícil, Jesús contesta con una pregunta, la misma pregunta que ellos ya sabían. Y la pregunta, Jesús la contesta con la siguiente pregunta en Mateo 21:24. Y es la siguiente: ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirán: ¿por qué pues no lo creísteis? Ahora, es una buena pregunta la que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, en Mateo 3:2 en adelante, y en Marcos también lo registra, el mensaje de Juan, ¿cuál era, hermanos? El arrepentimiento, porque el reino de Dios que se había acercado. El mensaje de Juan era el mensaje de que el Mesías venía, de que el Mesías llegaba a esta tierra. Y la gente lo creyó. Eso es lo interesante. La gente creyó el mensaje de Juan. Mire, por ejemplo, vamos a ir a Mateo capítulo 14, versículo 1. En el momento cuando encarcelan a Juan el Bautista por parte de Herodes, y cuando es martirizado, dice Mateo 14:1, usted me alcanza: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano,
porque Juan le decía, no es lícito, que dice, tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía ¿a quién? Al pueblo, porque tenían a Juan, ¿por qué, hermanos? ¿Y qué significa cuando Jesús, es decir, los judíos tenían a Juan como profeta, pero cuando Jesús dice el bautismo de Juan, esa palabra hace referencia a todo el ministerio de Juan el Bautista, que simbolizaba el trabajo el cual estuvo haciendo él para que la gente se arrepintiera. Encontramos entonces de que el pueblo tenía a Juan el Bautista como profeta. Entonces cuando Jesús les pregunta de quién fue el bautismo, su ministerio en qué dirección fue, ¿del cielo o de los hombres? Y fue una pregunta difícil para los fariseos de ese momento. ¿Por qué? Porque si ellos contestaban del cielo, tendrían que reconocer que Jesús era el Mesías, porque ese fue el mensaje de Juan. Y si ellos reconocían que era de la tierra, tenían un problema. ¿Por qué? Porque entonces el pueblo diría, ¿no ustedes son los grandes lectores de la ley? ¿No son ustedes los encargados de interpretar la ley? Contestar cualquiera de las dos preguntas se echarían en contra ellos mismos. Por eso ellos tuvieron que hablar y decir qué contestamos, cómo contestamos. Y dice el versículo 25 de Mateo 21, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? Del cielo, de los hombres. Entonces ellos discutían. La palabra era la palabra en el griego dialogizamai, que significa hablar continuamente para sacar una respuesta. Ellos estaban viendo qué decirles. Versículo 26. Si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tenían a Juan por profeta. Porque entonces la gente diría, no, que ustedes son los grandes conocedores. Ahora el mensaje de Juan fue el siguiente. Vamos a ir a Juan 3:25. Porque Juan el Bautista anunció siempre el mensaje del Mesías. Y el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 25, lo registra de la siguiente manera. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de ¿quién? El mensaje de Juan Bautista era predicar el mensaje del Mesías. 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario, dice Juan, que él crezca, pero que yo, ¿qué dice? Mengue. El mensaje de Juan era exaltar al Mesías. Ese era el mensaje del cielo. Versículo 27 de Mateo 21. Y respondiendo a Jesús, dijeron, ¿qué dijeron? No sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Literalmente, los fariseos dijeron, no sabemos. Jesús les contestó, ni yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Algunos comentaristas dicen que cuando Jesús dijo estas palabras, pensaba en Mateo 7:6 cuando dijo, no hay que darle las perlas a los cerdos. ¿Se recuerda qué significa eso? ¿Se recuerda cuando predicamos ese pasaje? ¿Qué significa no echéis vuestras perlas delante de los cerdos para que no las pisoteen? Significa no le des aquellas cosas hermosas del Evangelio a quien no sabrán valorarlas ni cuidarlas. Eso significa no echarle las perlas a los cerdos. Jesús dijo, no, tampoco les voy a contestar estas cosas. Y sabe que eso es tremendo, hermanos. Cuando Jesús exclamó y le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas, sucedió algo importante. Simplemente no les dio nada. Se quedaron solos los judíos, los fariseos.
Y a partir de ese momento, hermanos, viene un juicio que Jesús les da a ellos, que es aquí donde viene el clímax del mensaje de esta tarde. Después de ese momento que Jesús les dice, tampoco yo les diré con qué, Él les da una parábola, que es el mensaje de esta noche. Y está en el versículo 28 de Mateo 21. No se corta el mensaje, es el mismo momento. Y dice Jesús, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, ¿qué dijo? No quiero. Pero después arrepentido fue, y acercándose al otro lado, al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí Señor, voy. ¿Y qué hizo? Y no fue. Esa es la parábola. Viene la interpretación. Pregunta Jesús, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y le está preguntando en ese momento a los fariseos, cuando estaban molestos, ¿con qué autoridad haces esto? Él les da esta parábola. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros. Y esto es terrible, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la salvación no es cuestión de religión, sino de arrepentimiento. ¿Sabe que usted en este lugar, no sé quién en este lugar sea salvo? Conoces mucho de Jesús y por mucho tiempo has estado aquí escuchando, por años. Y triste sería que entrara por aquí el más borracho del pueblo y realmente le entregue su vida a Cristo y él alcanza la salvación y tú no. Esa es la lección. Porque hay gente que está en un templo escuchando y piensa que sabe las cosas de Dios, pero nunca le ha entregado su vida a Cristo. Y viene alguien de afuera que viene del mundo de pecado, escucha el mensaje de Jesús y le entrega su vida a Cristo. Jesús les está diciendo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras, que era la escoria del pueblo, van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. ¿Y qué pasó? Así de claro. Ahí está el mensaje, pero no creyeron. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Y allí está el mensaje esta tarde, hermanos. La voluntad la hizo aquel que reconoció su necesidad de Jesús en su corazón. Mi deseo, y una vez yo lo he contado muchas veces aquí en el templo, hermanos, mi deseo es que en este lugar todos los que venimos a los cultos hayamos alcanzado la gracia en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque aquí estamos, conocemos, sabemos, pero Dios quiere que le entreguemos nuestro corazón. Póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias esta tarde.